Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de sistemas dinámicos. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo que vimos en el vídeo anterior, es decir, del punto de equilibrio, de los estados de equilibrio, si es estable o no es estable, y de la evolución del sistema, que era la solución del sistema. Entonces, para ello tenemos aquí un modelo macroeconómico de Samuelson, en donde tenemos que el nivel de renta, de ingreso, de renta y de K en el periodo K es igual al consumo nacional en el periodo K más la inversión nacional en el periodo K más el gasto público en el periodo K. Tenemos, o sea que estas cuatro variables son contemporáneas, están en el mismo periodo de tiempo, para el mismo periodo de tiempo, sí. Y tenemos que el consumo en en el periodo K más 1 es igual a la propensión marginal a consumir, M, es un parámetro que está entre 0 y 1, estimado por los económetras, multiplicado por I de K. Y luego, por último, tenemos que la inversión en el periodo K más 1 es un parámetro positivo de la diferencia de consumos entre el periodo K más 1 y K. Entonces, vamos a suponer que hay unas condiciones iniciales que va a ser C de 0, I de 0 y ya veremos después qué hacemos con G de K. Entonces, G de K va a ser exógeno y se va a convertir en la variable de control. Entonces, lo que tenemos es primero que intentar pasar este sistema dinámico a espacio de los estados. Es decir, tenemos que pasar este sistema a un sistema de x de k igual a una matriz por x de... A ver, lo ponemos bien. X de k más 1 igual a por x de k más b por una variable de control u de k. Aquí vamos a tener solamente una variable de control que va a ser g de k. Entonces, vamos a primero a operar con las ecuaciones que tenemos. Entonces tenemos que c de k más 1 es igual a m por i de k, pero i de k es lo que tenemos arriba, es la identidad contable de la contabilidad nacional, que es el nivel de renta o producción es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Entonces tenemos esta ecuación, es decir, que C de K más 1, C de K más 1, sí, es igual a M multiplicando por cada uno de los sumandos por M de I de K más M de G de K. Esa es la primera ecuación. Luego tenemos la segunda ecuación, que es I de K más 1 es igual a un parámetro mu que multiplica a M a C de K más 1, pero C de K más 1 lo acabamos de hallar. Entonces C de K más 1 lo acabamos de hallar, que es M por I de K, lo vamos a poner así, M por I de K, C de K más 1 es M por I de K, M por I de K menos C de K, que no lo tenemos explícitamente. Entonces, si sustituimos m i de k por su valor, tenemos que esto es igual a mu, que multiplica a m, lo que tenemos aquí, por c de k más i de k más g de k menos c de k. Entonces, simplificamos, aquí lo que tenemos es lo siguiente, que esto es igual a mu por m menos 1, sacando factor común, el consumo en el periodo K. Esto es m por c de k por mu menos mu por c de k. Luego lo podemos poner así. Más mu por m por i de k, mu por m por i de k, más mu por m por g de k.
mu por m por g de k. Entonces aquí tenemos ya la inversión. Luego tenemos, si os fijáis, tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Tenemos dos ecuaciones que ya están en el espacio de los estados, porque si tenemos que el consumo está en función de que en el periodo k más 1 en función de las otras dos variables en el periodo anterior, más la variable que va a ser la variable de control. E i de k más 1 está en función de las otras variables, c de k y i de k, más la variable de control. Luego, nuestro sistema lo podemos poner de la siguiente forma. Nuestro sistema lo podemos poner como c de k más 1. Este va a ser el vector de estado con las variables de estado, i de k más 1, que va a ser igual a la matriz, vamos a tener a esta matriz multiplicado por el vector de estado en el periodo k, que va a ser, vamos a borrar esto, que va a ser lo siguiente. Va a ser, aquí tenemos c de k más 1, vamos a tener m de la primera ecuación, m por c de k, y aquí vamos a tener i de k. Luego vamos a tener m por c de k más m por i de k, que es lo de aquí. Y de la segunda tenemos mu por m menos 1 por c de k más mu por m por i de k, más el vector de el vector de transición, que va a ser de distribución, perdón, que va a ser igual a, en la primera ecuación, m, y en la segunda ecuación mu m. Entonces, multiplicado por g de k. G de k, que va a ser nuestra variable de control, u de k. Entonces, bien, aquí lo que tenemos es, por tanto, este sistema x de k más 1 es igual a de x de k más b por u de k. Bueno, lo que habíamos puesto arriba. Este es nuestro sistema. Esto es a, esto es nuestro vector de estado en xk más 1. Esto es nuestro vector de estado en x de k. Esto es b y esto es nuestra variable de control. Bien, pues esto en función de los valores que tenga m y mu, lo que tenemos es que el sistema tenderá a un equilibrio, y será estable o inestable. Será estable o inestable en función de la magnitud de los autovalores, la magnitud en términos de valor absoluto o de módulo. ¿De acuerdo? Entonces, en función del módulo de estos autovalores, lo que vamos a tener es que el sistema será estable o será inestable. Y para los m determinados. Y otra cosa más es que si los autovalores son complejos, lo que vamos a tener son oscilaciones del resultado final, y será estable o no estable en función del valor del módulo de esas raíces propias de esos autovalores complejos. Entonces, lo que vamos a poder tener es, con estas dos variables, la evolución de estas dos variables, lo que vamos a tener es
lo que vamos a tener es que si los autovalores son complejos, estas variables evolucionarán de esta forma, y si es estable tenderá a un valor determinado. Si los autovalores son complejos y no es estable, pues el sistema tenderá a oscilar cada vez más fuerte y tenderá al infinito. Y si los autovalores son reales, lo que vamos a tener es pues una cosa como una recta o algo así, hasta que se estabilice hasta el punto de equilibrio si los autovalores reales son menores que 1, si no tenderían a infinito. Bien, aquí nos falta la variable i de k, pero la variable i de k es la variable de i de k, como vamos a tener c de k e i de k, pues i de k va a ser simplemente la matriz, la matriz 1, 1, el vector 1, 1, bueno, la matriz 1, 1, multiplicado por c de k y de k. C de k y de k. Es decir, una vez que tengamos c de k y de k las soluciones correspondientes, ya tenemos el valor del nivel de renta. El valor del nivel de renta. Bien, pues los autovalores, vamos a poner aquí los autovalores en función de esta matriz general, los autovalores van a ser los siguientes. Vamos a poner los autovalores porque luego esto lo vamos a hacer en una hoja de cálculo. Entonces los autovalores se obtendrán de lambda i menos a por x igual a 0. Entonces el sistema correspondiente, entonces para que existan los autovalores, este sistema tiene que tener, esta matriz tiene que tener determinante 1. Luego lambda menos la matriz será lambda menos m, en el otro lado, en esta posición lambda mu menos m, aquí será menos m y aquí será menos mu m menos 1. Y tendremos que este determinante tiene que ser igual a 0. Bien, si hacéis, creo no haberme confundido, si hacéis este determinante, lo que vamos a tener es lambda cuadrado menos mu m más m, que multiplica a lambda, más m cuadrado mu menos mu m menos 1 igual a 0. Es decir, vamos a tener esta ecuación de segundo grado y que tendrá, esta ecuación de segundo grado tendrá dos autovalores. Y en función de los valores correspondientes, tendremos autovalores reales y autovalores, como son dos, autovalores conjugados complejos. Y la estabilidad o no estabilidad va a depender del valor del autovalor correspondiente. Bien, pues si esto lo ponemos en una hoja de cálculo y tenemos todas estas consideraciones, metemos mu m, m correspondiente y hacemos los autovalores correspondientes a esta ecuación, vamos a tener, la expresión de los autovalores, vamos a tener los autovalores para cada valor concreto de los parámetros. Entonces, si lo vemos en una hoja de cálculo, vamos a ver si lo pasamos a la hoja de cálculo. Aquí lo tenemos. A ver, entonces, en función del valor de los parámetros, aquí le hemos dado m, mu, y entonces aquí vamos a obtener los autovalores. Y serán complejos o no en función de que la raíz cuadrada de la solución de la ecuación de segundo grado sea negativa o no. Entonces ponemos aquí los valores correspondientes, sea negativo o no. Entonces, si esa raíz cuadrada, el radicando de esa raíz cuadrada es negativa, será un número complejo.
En este caso, para 0,8, 1,02, saldrá el número complejo a más bi, 0,808 más 0,40 i, siendo i la unidad imaginaria. ¿Vale? Entonces, el módulo sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, En este caso, el módulo es de 0,90, luego es inferior a la unidad, luego sería estable el equilibrio. El equilibrio para estos valores es muy fácil, es i menos a la menos 1 por la condición inicial. Aquí tenemos la condición inicial para consumo 70 y para la inversión 10. Aquí lo ponemos, 70 y 10. Y le damos un valor de gasto para cada periodo de tiempo de 50. Esto tiene su sentido porque el gasto público puede aumentar o puede disminuir de periodo en periodo, pero no puede bajar a cero ni doblarse. ¿De acuerdo? El gasto público no se puede doblar de periodo a periodo. Entonces, suponemos que el gasto público se mantiene constante, más o menos constante, en torno a 50 unidades monetarias. Entonces, partiendo de una situación de consumo 70 y 10, el punto de equilibrio va a ser 200, 0, el punto de equilibrio. Y el nivel de renta va a ser el consumo más la inversión más el gasto público, que son 250. Bien, en este caso, partiendo de esta situación de 70-10, sí, la línea roja es el consumo, la línea esta verde es la inversión, que tomará valores negativos, habrá para determinados periodos desinversión, y la línea azul es el consumo más la inversión más el gasto público. Bien, aquí el consumo parte casi de 220 o una cosa así, tendría que partir de 70 porque no lo he puesto desde el principio, si no sería, es decir, que esto vendría hasta 70 más o menos, haría esto, ¿no? Bueno, da igual. Entonces aquí vemos la evolución del consumo a lo largo del tiempo y vemos que se estabiliza en torno a 200 unidades, que es este punto. Para un gasto público de cada periodo, la variable de control de 50 unidades. Evidentemente, y por supuesto la formación bruta de capital, o lo que es la inversión, tiende a largo plazo en equilibrio a cero, por las características del modelo, porque la inversión no es más que la diferencia entre consumos del periodo actual menos el pasado. Entonces, esto tiende a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, cambiamos el control de 50 a 60 unidades, pues cambia el punto de equilibrio e igualmente no influye en las características del sistema, de la estabilidad o no estabilidad. Lo que cambia es el punto de equilibrio. Aquí tenemos el punto de equilibrio 240. Si lo pasamos a 100, el punto de equilibrio aumentará, el consumo aumentará y el nivel de renta de equilibrio aumentará también. Es decir, hay un efecto multiplicador que hace que aumente la renta y el consumo, por supuesto. Es un modelo de corte keynesiano. Es un modelo de corte keynesiano explicado a través de un sistema dinámico. Bien, si lo ponemos inicialmente aquí, 50, pues o 30, no sé lo que teníamos, tenemos esta tendencia hacia el equilibrio. Pero claro, esto es para estos valores de m y de mu, pero si estos valores cambiaran, el módulo que es 0,90, que es menor que 1, el módulo de los dos autovalores complejos conjugados, de cada autovalor complejo conjugado, podría ser superior a la unidad. Y entonces estas oscilaciones, que viene dado por el número complejo, por la raíz compleja, estas oscilaciones se mantendrán, pero cada vez serán mayores, porque el sistema será explosivo, será inestable, será no estable. Entonces, si por ejemplo ponemos aquí 1,20 o 1,15, aquí el sistema sigue siendo estable, las oscilaciones tardan más tiempo en atenuarse, pero sigue siendo estable porque el módulo es mayor. Si ponemos aquí 1,20,
1,20. Aquí tenemos que el módulo sigue siendo menor que la unidad y con oscilaciones porque es complejo. Y si ponemos aquí 1,4, ya aquí lo que tenemos ya es que el módulo es 1,05 y lo que tenemos es que el movimiento, las oscilaciones son cada vez mayores. El sistema a lo largo del tiempo sería explosivo y oscilatorio a lo largo del tiempo. La raíz es compleja, por lo que hemos dicho antes, porque el radicando de la solución de la ecuación característica es negativo. Bien, podemos tener situaciones en las que sea el sistema estable, pero que los autovalores no sean complejos, entonces no habrá oscilaciones, no habrá un ciclo de oscilaciones, un ciclo de las variables macro, ¿no? Entonces, si te ponemos, no lo sé, a ver, si ponemos 0,2 aquí, lo que tenemos es que el módulo es menor que la unidad, es decir, se llega a 150 y 120 en la solución de equilibrio a largo plazo y no existen oscilaciones. Es decir, aquí hay un crecimiento hasta que llega hasta la solución de equilibrio. ¿Por qué? Porque es no complejo. Los autovalores son no complejos, son reales. Entonces se llega a la situación de equilibrio sin las clásicas oscilaciones. Aquí si cambiamos a 60, pues lo que ocurre es que aumenta la situación de equilibrio, por ser un modelo de corte keynesiano. Claro, en este caso, como si ponemos G igual a 0, lo que tendríamos es el sistema homogéneo, es decir, sin variable de control. Si lo pusiéramos a 0, sería sin variable de control. El autovalor es no complejo y el sistema es estable. Si esto fuera igual a 0, todas las variables caerían a 0. A largo plazo el equilibrio estaría en 0. Vamos a probarlo. Tendría que ser así. Esto es 0 y tenemos que todas las variables efectivamente tienden a 0. El equilibrio, las variables parten de una situación inicial, de unas condiciones iniciales, y todo tiende a 0 si el gasto público no tiene un valor positivo. Luego aquí la moraleja de este modelo es lo que os he dicho antes, que es un modelo de corte keynesiana. Vamos a poner aquí 25 o 30, lo que teníamos, no sé. ¿Vale? Entonces, si vamos ordenando, cambiando los valores aquí, lo que aquí tendríamos que sería complejo, lo que pasa que sería muy pequeña el módulo, pero no lo sé ya ahora para qué valores. Antes realmente es que no lo he probado. 0,60, aquí vamos teniendo 0,25, fijaos lo que va cambiando esto. Aquí tenemos un módulo complejo, pero el sistema sería estable. Mu2, entonces habría oscilaciones hasta que llega al punto de equilibrio. Y si pusiéramos aquí 6, pues sería inestable. Inicialmente parece que es estable, pero enseguida, fijaos, el módulo del autovalor es 1,22, es complejo y tendería a tener unas oscilaciones muy fuertes. Y veis las oscilaciones de la inversión, que está en verde clarito, son muy altas, son unas oscilaciones superiores a las del consumo. Bien, pues esto es lo que os quería comentar. 1, fijaos, 0,75 y aquí sería complejo igualmente, y aquí 0,25 y este sería no complejo, sería una constante prácticamente. Luego, estos son los modelos. Este es el modelo de Samuelson tradicional.
fijaos, 0,80, y como el módulo es complejo, la solución es compleja, el autovalor, pero 0,97, pues oscila y tarda más en amortiguarse la oscilación, hasta que llega al punto de equilibrio 120-150. Y como veis, la inversión igualmente va oscilando. Muy bien, pues este es el modelo de corte, keynesiano, el modelo de Samuelson, que hay distintas formas, hay distintas variedades, pero de este modelo, pero en el fondo de lo que trata es de ver la efectividad de las políticas expansivas sobre el nivel de renta de equilibrio a largo plazo. Muy bien, pues esto es lo que os tenía que comentar. En el próximo vídeo veremos más modelos de sistemas dinámicos, por ejemplo, veremos el modelo del equilibrio de Nash, bueno, el equilibrio de Cournot en una situación de duopolio. Vamos a introducir dinámica en el modelo para poderlo representar en un sistema en el espacio de los estados. Veremos la estabilidad de que depende y veremos el equilibrio al que llegan los jugadores, las empresas, el equilibrio de Nash, lo que se llama el equilibrio de Nash-Cournot. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y no olvidéis suscribiros a este que es vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.